inaugurar una exposición, la exposición Inocencia Salvaje en las Niñas Garrafas de Andrea Abreu. Es el mismo título del libro que vamos a presentar, que es un ensayo también de la misma autora. No he dicho que la autora de las dos cosas es Sandra González Reina. Vale. La mesa tendría que estar José Miguel Pereira, pero no quiere. Se va a quedar de pie aquí a su intervención. José Miguel Pereira es escritor, poeta, editor y además es una persona de la casa porque es el coordinador desde hace muchos años de nuestro proyecto Biblioteca Sebastián Padrón Acosta. Dentro de poquito va a presentar un nuevo volumen. Y lo acompaña Paula Fernández Hernández, de su enorme currículo voy a decir que es profesora de literatura española de la Universidad de La Laguna y que además tiene cierta vinculación con el instituto porque ha colaborado en nuestra revista Catarina. No he dicho que, pero lo saben, que tanto la exposición como el libro giran en torno a una novela, a Panza de Burro y a su autora Andrea Abreu, que conmocionaron el panorama de la literatura escrita en Canarias hace poquito tiempo. Pues con esta tan buena compañía los dejo. Muchas gracias por venir. Muy bien, gracias Margarita siempre por darme pie. Siempre me siento muy bien después de ti. Y bueno, yo simplemente voy a hacer una pequeña ampliación de lo dicho por Margarita y alguna cuestión en torno al libro. Bueno, por un lado, Sandra González Reina, que es la autora del libro y la autora de las ilustraciones, es una filóloga que además también se dedica al tema de la docencia y dentro de su faceta artística es interesante tener en cuenta esta doble cara de poeta, escritora e ilustradora, porque el propio libro, el propio ensayo está, no sé si la palabra es complementado con ilustraciones, o está ampliado, o está reforzado, o está precisado con las ilustraciones. Yo diría, porque la propia autora lo dice, que las ilustraciones forman parte de la interpretación de Panza de Burro, y eso sí que también es una perspectiva bastante interesante. Por otro lado, la acompañante, entrevistadora, o como quiera llamarse, Paula, como ya dijo Margarita, profesora de la Universidad Lagunera, pero además también es RLG, y eso es importante. También está vinculada al norte de Tenerife, al igual que la propia Andrea Abreu, que bueno, creo que son aspectos aparentemente anecdóticos, pero creo que son más trascendentes de lo que parece en este caso, ¿no? Y bueno, y ella es especialista en unas cuantas cosas, entre otras, en la literatura y la creación de la gente joven de Canarias, ¿no? Y yo creo que en este caso también es relevante decirlo. Y de gente joven también versa esta colección, que es de lo que quiero decir un poquito antes de darle pie a ella. La colección se estrena, esta colección de libritos, de libros, se estrena con este volumen, es el primer volumen, que la colección se llama El 7 de la lengua, la coordino yo, dentro de la editorial Mercurio, coordinada y llevada después de tantos años por Jorge Lidia, y digamos que hay dos aspectos fundamentales que en mi pensamiento, en mi filosofía a la hora de crear esto, estaban presentes. Una es que sean voces de gente joven de Canarias. Yo sé que lo de joven es relativo y demás, pero bueno, de gente que no pase de 35, vamos a decirlo así. Bueno, otras voces, ¿no? Que digan otras cuestiones
no como este que les hablo, ¿no? Por ejemplo. Esa es una de las premisas básicas. También que sean ensayos. Esa es otra cuestión también clave porque es muy interesante, es muy importante crear, pero a mí me parece que hay una dimensión en el pensar sobre lo que se crea que también es fundamental para seguir creando. Entonces, este libro, por ejemplo, ante una obra creativa tan rompedora, llamativa, interesante como es Panza de Burro, aporta una serie de reflexiones que pueden ampliar la propia lectura de Panza de Burro e incluso animar a otros creadores a seguir abordando o profundizando sobre algunos aspectos que aparecen en ese libro, ¿no? Eso creo que también es importante, es decir, ¿qué piensan los jóvenes hoy? ¿Qué piensa la gente que está haciendo arte sobre el propio arte? Eso es algo importante porque parece que piensan los mayores y los jóvenes lo que hacen es no. Hay gente que está dándole vueltas al asunto y eso también es importante tenerlo en cuenta. Y después hay una última cuestión que yo lo interpreto como un gesto humilde pero ultra revolucionario desde mi punto de vista, que es hacer un libro un tanto diferente. La pretensión de este libro es que cuando lo cojas ya sientas que hay algo que no es normal. Por ejemplo, este corte que está en la portada, ya desde que lo tocas es algo diferente. Si ustedes abren el libro propiamente verán que la solapa de atrás corta la propia biografía de la autora. Esto no es un error, está hecho así a posta, para que abras el libro, lo manipules. ¿Ven? El corte este no viene de imprenta, la imprenta no se para a hacer estas cosas porque pierden tiempo. Este corte está hecho por el maquetador uno a uno de los libros. Estos libros tienen un marcador que ha sido pintado por la autora uno a uno, o sea que el libro que ustedes van a comprar antes de irse de aquí afuera que están, tiene un sello particular y especial. Cada uno de los libros es, aunque sea el dibujo sea similar, es diferente, también tiene un puño ahí que está puesto uno por uno en los libros, es decir, el gesto, ahí viene lo revolucionario, o tómenlo como ustedes quieran, el gesto que yo pretendía y pretendo con esto es hacer que este libro tenga algo de artesano, algo de artesanal, algo de que no sea el libro salido de imprenta y ya está. Esto ha sido manipulado antes de que llegue a ustedes. Y en ese pequeño gesto, digo, es donde está, por decirlo así, una especie de parada entre el sistema, digamos, que produce, ¿no? En los libros también se produce, se tira en la imprenta y de ahí a las librerías no. Es decir, este libro tiene que pasar, nos ha pasado que en alguna librería nos han pedido más ejemplares. No, espérese porque esto lleva un proceso, hay que cortarlo, ¿ven? Es decir, también es una animación a la parada, a la pausa, en medio del mundo de la vorágine, ¿no? En la que estamos en la mayoría de los ámbitos. Pues ya está, esto es lo que yo quería decir, no más, y ahora ya sí les dejo con ella, ¿vale? La protagonista. Primero mantendrán, entiendo que una conversa a propósito del libro y a posteriori pues hablaremos o hablará de algo de la exposición que tenemos a nuestro alrededor. Muchas gracias. Buenas tardes, muchísimas gracias por haber venido hasta aquí. También gracias al Instituto de Estudios Hispánicos de Canarias por abrazar esta tarde a las inocencias salvajes, a las niñas arrapas, a Sandra González Reina, escritora, ilustradora de Moya, norte de Gran Canaria. ¿Cómo estás, Sandra? Pues súper agradecida, la verdad, de que estén todos ustedes aquí, con los clientes sentados para escucharnos y sobre todo que siga habiendo interés por Panza de Burro y por seguir pensando la marea. Pues vamos a leer un poquito, si te parece bien.
Sandra, yo te quería preguntar, pensando, ¿no?, al hilo de lo que acaba de decir José Miguel Pereira, el ejercicio de leer y sacar hilos de lo que se está leyendo, a mí me recuerda mucho a José Enrique Rodó, un escritor del principio del siglo XX uruguayo, que él decía, no sé qué te parece, que la crítica literaria era el ejercicio literario más elevado. A ver, yo entiendo que el hombre también tendría sus intereses al decir esto, era educador, trabajaba, ¿no?, también en la divulgación literaria, pero creo que viene muy bien para lo que te quería preguntar, y es, ¿qué puede decir el ensayo que no diga ya la novela Panza de Burro? Precisamente por esto que comentas, al final creo que en mi caso personal lo que más me gusta de leer es pensar. Entonces el ensayo era el formato perfecto para que se diera este libro. Además siento que un ensayo permite ahondar en una perspectiva muy concreta que puede diluirse en una lectura simple de la novela. Entonces no es que se diga nada que no esté en la obra de Abreu, pero sí se reflexiona acerca de ello. En este caso además se habla sobre la perspectiva infantil femenina, y siento que la centralidad de las niñas en la obra de Abreu es muy relevante y muy necesaria a su vez. De ahí el ensayo que nace de la obra. Y bueno, Margarita, que también agradezco que esté aquí hoy con nosotras, ha avanzado la importancia que ha tenido esta novela en 2020, pero 5 años después estamos haciendo una presentación sobre un libro que habla de Panza de Burro. Te quería preguntar, por un lado, una pregunta un poco doble. ¿Qué supone para ti esta novela? Es decir, ya podemos adelantar que el ensayo que tú publicas aquí en realidad procede de un trabajo elaborado en la carrera, y no sé qué te movió en su momento a elegir Panza de Burro para hacer tu trabajo final de grado. Y por otro lado, la otra parte de la pregunta, ¿qué significa para ti Panza de Burro? Pero ¿qué significa Panza de Burro para lo que tú consideras que es la literatura? Pues como dices, fue un trabajo de grado de la mano de Alicia Llanero, una profesora de la Universidad de España, y es muy curioso cómo nace esto, porque el trabajo nace según se publica en Panza de Burro, entonces no tenía yo una perspectiva de lo que es hoy la novela, y fue muy interesante que ambas cosas se desarrollaron a la vez. O sea, pude ver la evolución que tuvo la propia novela. Y claro, ¿por qué elegí Panza de Burro en su momento? Pues vi por primera vez reflejada lo que fue mi infancia. Además, coincido con la autora en generación, y ver ya no solo un lugar fuera de los contextos que típicamente representan nuestras islas, como es el norte de Tenerife, dentro de un libro, ya era una pista suficiente para que yo me sintiera cómoda con la lectura. Pero es que además el hecho de 2 niñas que se crían en un lugar como este es muy característico. Entonces el verme representada en el mundo de estas niñas jarrapas, que es el mundo de muchos además, que no nos podemos olvidar de esto, fue el golpe que necesitaba para ahondar un poco en la novela. Y para mí Panza de Burro dice muchas cosas, me explica cosas de mi propio mundo, pero también siento que aunque hay muchos autores que ya han ahondado en esta perspectiva, es una obra que era muy necesaria. O sea, estamos muy poco acostumbrados a vernos, leer como hablamos, leer pues historias desarrolladas en zonas que normalmente parece que no tienen la validez suficiente como para ser centrales dentro de una novela, y que Andrea Abreu haya apostado por esto, por un espacio que es completamente marginal dentro de una novela, me parece que es súper importante. Como decía, hay muchos autores ya dentro de la literatura canaria que apuestan por representar nuestra modalidad dialectal, pero Andrea Abreu al final ha ido a un paso muy interesante, sobre todo siendo una voz joven, en el que representa el simulacro de la realidad. O sea, representa la escritura como
como muchas veces hablamos, y desde fuera, en un inicio sobre todo, se ha leído como un pleito externo en el que no todos los canarios hablamos como en panza de burro, y eso es precisamente lo interesante, o sea, el considerar que nuestra modalidad dialectal es un todo homogéneo, como si todos los canarios hablásemos exactamente igual, y además como se ve desde la norma, me parece que es un error, y el hecho de que Andrea haya plasmado esto, e incluso términos que no necesariamente son canarismos como tal, sino términos propios de su entorno familiar, que yo siempre pongo este ejemplo, pero me parece súper importante reconocerlo, y es que hay términos que ni siquiera existen como tal, pero que están en las bocas nuestras diariamente. De hecho, mi madre tiene un término concreto que es depreciente, que me dice constantemente, no seas depreciente que no relájate con la vida, y es un término que no está registrado en ningún sitio, pero tiene una validez, o sea, lo está diciendo mi madre y me quería con ese término. Pues exactamente lo mismo pasa en panza de burro, y ese creo sin duda que es su valor. Y te has referido al lugar, ¿no? El espacio que se crea en la escritura, que es un espacio que podemos identificar y que incluso nos podemos reconocer en ese lugar recreado, también experienciado y vivido. No sé qué te parece el hecho de estar haciendo esta presentación en un lugar turístico que no está tan alejado, de hecho, no está conectado completamente con las medianías. No, es una dinámica que es fundamental en Panza de Burro. ¿Cómo crees que la novela y también tu mirada sobre ella explora estas dinámicas que son consustanciales a nuestra forma de vida y que también están en Panza de Burro? Claro, en Panza de Burro al final, como decía, se sitúa dentro del lugar que efectivamente no representa nuestras islas, es decir, no están los cristianos, no están las américas, pero a su vez, aunque esté en el norte rural de Tenerife, sí que todos los habitantes del barrio se ven afectados por la masificación del turismo. Sin ir más lejos, los padres de la protagonista, de la narradora, son albañil y limpiadora, y además con su género asociado a un montón de influencias sociales que recaen en las niñas. Así que me parece muy acertado que este tema salga fuera del universo literario, en el caso de Panza de Burro, y abrace a esta problemática que tenemos en nuestras islas, porque yo es verdad que Puerto de la Cruz no lo conozco en profundidad, pero a simple vista ya me recuerda a zonas del sur de Gran Canaria también. Sin ir más lejos, hay una calle enorme en el sur de Gran Canaria que se llama Turoperador Turístico, o sea, quiero decir, rasgos identitarios dentro de zonas afectadas completamente por el turismo no hay. Y hacer, por supuesto, pensar sobre qué modelo estamos teniendo en las islas, y aunque no se abarque directamente dentro de la novela, sí que se ve el efecto que tiene sobre las niñas y sobre los habitantes. Además, dentro de las reflexiones que se establecen dentro del ensayo, está la propia Panza de Burro como metáfora de opresión en muchos sentidos. Primero, por la opresión que experimentan las niñas por el periodo vital que están teniendo, la preadolescencia, que es súper compleja, súper difusa, y la Panza de Burro meteorológica simboliza la perfección, esta opacidad que pueden sentir las menores, pero por otro lado también las presiones que tiene el turismo sobre los habitantes, como decía. Hay un capítulo concreto en el que Shiv, una de las niñas protagonistas, ve como en la casa rural en la que trabaja su madre limpiadora, unos niños están disfrutando con la vecina y todos los lujos que tiene la casa rural, y ella lo ve a través de una capita de film que la separa perfectamente sobre el acceso a esa casa rural. Y hay que reflexionar sobre cuántas casas rurales hay en nuestro entorno, cuántas viviendas se están destinando a esto y qué efecto tiene sobre nosotros. Y creo que Panza de Burro lo refleja muy bien, sin necesidad de abarcarlo directamente. Está viendo el efecto que tiene. Claro, porque al fin y al cabo las protagonistas, como saben bien, se encuentran ahí situadas casi en ese ámbito, en esa recreación del encierro, como de la, al menos, no sé si del encierro, pero de la poca capacidad de escape sí.
Y precisamente, si te quería pedir si nos podemos detener un poco en hablarnos de esas niñas jarrapas, porque creo que no es más frecuente en la literatura en general encontrarnos con una voz que se exprese desde esa infancia, y además no cualquiera. Entonces, ¿a ti qué te dijeron esas niñas jarrapas que sentiste el impulso de prestarles atención? Estoy súper de acuerdo con lo que dices. Es muy poco común que al final unas niñas, en este caso, protagonicen una obra literaria y que eso tenga una validez, porque es una realidad que el menor ha sido abarcado dentro de la sociedad como una cosa pegada bastante al adulto, no como un ser independiente de sí mismo. Darle el protagonismo que tienen en este caso supone muchísimas cosas. El libro está lleno de consecuencias por precisamente ser los protagonistas niñas, las que cuentan la historia que sucede en Panza de Burro, desde el lenguaje que utilizan, el torrente de pensamiento, con ningún tipo de filtro, falta de puntuación, no hay barreras de transcripción, diálogo, narración. Todo está condicionado porque son dos niñas las que cuentan la historia, también las cosas que suceden. Y además de todo esto que comento, es verdad que las infancias están planteadas por un filtro de inocencia, por varias concepciones sociales, religiosas y de diverso tipo, que parece que una niña no puede ser hedionda, no puede experimentar sexualmente, no puede hacer las cosas que se hacen dentro de Panza de Burro. Entonces estas niñas, como digo, representan una infancia que seguramente sea más cercana de las infancias que hay representadas por norma general dentro de la literatura. Además, la marginalidad, como digo, que representan estas dos niñas, está también en todo lo que abraza la novela, el espacio, el lenguaje, todo es marginal, y que eso ocupe un lugar central dentro de la obra es una rebelión, sin ninguna duda, y además que haya tenido esta acogida, vamos, es que valida perfectamente que hacía muchísima falta colocar a los niños. Y claro, lo que decía antes, al final mi infancia fue muy parecida a la infancia de estas dos niñas. Y desde fuera yo entiendo que muchas personas puedan no verse reflejadas, pero lo más normal es que esté el reflejo contrario. Por tanto, hace mucha falta, como decía, que aparezcan. Y cada vez, además, aparece más. El hecho de la infancia es una constante común dentro de la literatura emergente, ¿no? Desde canales que están haciendo ahora mismo, y creo que es precisamente porque no estaba tratada como debería. Sí, ese volver a intentar hacer un ejercicio inesperado que es el relato de la infancia en la gente joven, ¿no? Que nos puede sorprender. Normalmente asociamos a esa memoria de la infancia cuando ya tienes una edad, pero asistimos y cada vez más y con mucha calidad además a esa reconstrucción o construcción de una infancia reciente, de una memoria muy corta, que también nos podría dar que pensar. Y en este sentido, no me gustaría perder de vista que no solo es que escriba muy bien, además, sobre Panza de Burro, sino que también ilustra Panza de Burro, que ya mencionó José Miguel Pereira, y también nos rodean esas ilustraciones sobre la novela. Cuéntanos un poquito, Sandra, por favor. De nuevo, te hago la misma pregunta al principio, pero con la ilustración. ¿Qué puede decir la ilustración que no diga ya la novela? Al final, como ya apuntaba José Miguel Pereira, la ilustración en mi caso no deja de ser un lenguaje más para interpretar la obra. Muchas veces es verdad que lo artístico queda en un segundo plano de meramente estético, pero no es el caso. O sea, creo que es un lenguaje tan válido como el literario para analizar, en este caso, Panza de Burro. También, en mi caso personal, la ilustración va de la mano de cómo consigo el mundo desde que soy pequeña. Entonces, ya estaba predispuesta para que esto se diera porque no es la primera vez. En el caso de Panza de Burro, las ilustraciones que vemos en esta ocasión, es verdad que, como decía,
es una parte más de la interpretación y una forma de concretar la mirada de lo que transmite Andrea Abreu. Por adelantar un poco, aunque luego me explayo con la exposición, es verdad que si se fijan así a simple vista, los colores que predominan son el blanco y el negro. Yo en mi proyecto artístico personal nunca uso blanco y negro, sino más bien todo color. De hecho aquí ven una muestra pequeñita de lo que es mi proyecto, Margullito. Pero en el caso de la interpretación de Panza de Burro, me parecía idóneo utilizar el blanco y negro por esta presión que comentaba relacionada con la propia Panza de Burro meteorológica. Además hay líneas muy simples para dar a entender esa construcción de la identidad de las niñas. No tienen ningún atributo de género, no tienen pelo, de hecho algunas solamente tienen un ojo y poco más, porque de eso trata también la novela, ¿no? De unas niñas que están construyéndose aún y además están construyéndose de la manita, la una con la otra, todo el tiempo. Por otra parte, sobre todo se representa con las ilustraciones el mundo infantil y todos esos elementos que aparentemente son chiquititos y no tienen importancia, pero para las niñas cobran muchísimo sentido, porque una de las cuestiones que también se establece como consecuencia de poner a una niña protagonista en una novela es que el ángulo de visión física que tienen las niñas cambia completamente. La altura que tiene una niña es súper diferente a la de un adulto. Y eso condiciona que sientan más cerca elementos como los perros, como el gusano que ven en el suelo, ven el Teide súper grande, que lo ven, pero lo ven muchísimo más grande, el barrio en encuesta absoluta. Por tanto, estos elementos que comentaba, verán por ahí el perro Simpson, verán elementos que parecen de tener importancia, forman parte también de este mundo de las niñas que tan primordiales tanto en el ensayo como en la novela. Por otra parte, está el mundo adulto, que dentro del ensayo se abarca con un punto de tensión absoluto sobre la niña. Es el que aporta todas las influencias sociales, es el que dice lo que se debe y lo que no se debe hacer, sobre todo por el hecho de ser niñas en este caso, y en este caso se interpreta a través de la abuela de Isora, Chela, que es la última ilustración final, que está justo mirando a nosotras. Es el único punto, como decía, de tensión. En este caso, además, si se fijan, cuando se dan a seguir por la exposición, es un estilo completamente diferente que yo no suelo abarcar mucho, pero tiene un pañuelo, tiene unos pendientes, tiene arrugas, tiene los labios súper definidos, o sea, un estilo mucho más realista, sin perder el estilo que ya tengo yo como ilustradora, porque precisamente su identidad ya está cerrada. De ahí que pueda, respecto a la influencia que decía sobre las niñas. Así que, para ir cerrando este apartado, yo creo que la ilustración es una forma de tirar ganchos hacia la gente que como yo admira la ilustración y sabe cómo expresarse a través de ella, para entender Panza de Burro también, no solo la parte literaria, sino también otro lenguaje más que creo que es tan válido como cualquier otro. Total, y de hecho las ilustraciones están también dentro del libro, que es algo que también anima mucho, aunque ya la lectura es suficiente, pero esta de a mí es que me llevó completamente a esa imagen de entrar en una iglesia o algo así de niña y escuchar aquel farfullo que no sabía qué era, de rezar el rosario, este tipo de cosas, y claro, ese efecto de la imagen, además acompañada en este caso con pequeños rótulos que también solemos ver en las ilustraciones que también traje aquí, de cómo acompañan todos los sentidos en esa creación de la atmósfera, ¿no? Como esa, con lo que dirías tú, con no la totalidad, pero sí intentar tocar los diferentes sentidos. Y bueno, yo me imagino que dadas las peculiaridades que hemos subrayado de esta aportación, que habrás recibido comentarios. No sé, ¿qué te ha dicho la gente una vez que han leído o han salido de la publicación de este ensayo? Porque, como decía señor Pereira, no es habitual la publicación de ensayos literarios en general y en nuestro entorno tampoco. Pues la verdad que ha sido todo súper positivo, ha tenido una acogida súper buena, también ha estado súper arropada, tanto contigo como con José Miguel constantemente.
Entonces, si hay algo negativo que piense alguien, a mí no me ha llegado, cosa que me alegra un montón, pero creo que se agradece bastante la ligereza sin perder la complejidad que puede tener abarcar Pan Seguro a través del ensayo. Creo que es una forma un poco más abierta y que hace apreciar desde el inicio hasta el propio formato del libro, que es bastante diferente y que por supuesto era el sitio en el que yo tenía claro publicar. Al final, como comentaba, la ilustración y el texto han ido siempre de la mano en mi caso, y que haya podido hacerlo en este caso es también por la colección que hay detrás, pero ha sido precioso todo este proceso y ha tenido muy buena acogida también por parte de la autora de Pan Seguro, por parte de Andrea Abreu. Estaba informada desde el minuto 1 de la creación de este ensayo y ha sido súper bonito lo que ha dicho sobre él. Esto lo he dicho varias veces, pero me llamó muchísimo la atención, y es que me dio la clase ella ahí por el ensayo, que creo, vamos, dice muchísimo de ella, ¿no? El que lo aprecie también, pero vamos, estoy encantada con todo esto. Y a ver, ahora que no nos está escuchando nadie, ¿tuviste que hacer muchos cambios desde el trabajo final de grado a lo que tenemos aquí? El hecho de que sea un trabajo de grado, al final requiere unos formalismos, ¿no?, que no son siempre necesarios. Claro. Entonces, hemos tenido semanas para rellenar curiosas, se hacen a la superior, que además él conoce mi recorrido de información completa, porque tuve la suerte de ser alumna suya dentro del currículum necesario y ha visto la evolución también mía de forma personal. Entonces no tuve que explicarle absolutamente nada para que hiciera la labor de edición dentro del ensayo, pero es verdad que como decía, hubo que quitar toda esa parte que es más decorativa, que es sustanciosa, ¿no?, dentro de la investigación. Y también nos lo hemos tomado con bastante calma. Igual que hay una calma absoluta para yo poner los sellos y mostrar un marcador, hay una calma también para tratar la novela, porque si esto es algo, es una muestra de cariño y respeto absoluto por la obra de Andrea Abreu, y también ganas de hablar sobre algo que están haciendo ya. O sea, no me gustaría empezar a 50 años para tener que empezar a hablar de Pan Seguro. Y creo que por suerte ha acompañado todo para que salga bien. Sí. No, porque está también bien hecho, entonces es lo que hay. Y claro, Pan Seguro, yo no sé si ustedes se acuerdan si es cuando salió, yo no sé si a ustedes pasaba, pero yo tenía la impresión que a donde fuera alguien hablaba de Pan Seguro. Y es increíble, ¿no? Suscitó en su momento posiciones diferentes, eso también está claro. Y entonces, ¿a quién crees que podría interesar este ensayo tuyo? ¿Qué proyección le ves así? No sé, sé que salió hace poquito, pero ya ha tenido una andadura, ya has hecho algunas presentaciones, también saliste de la tele. Bueno, cuéntanos, ¿dónde te gustaría que llegara o no sé, qué futuro le ves? De la misma manera que decía antes, que las ilustraciones son ganchos para que se acerque la gente, mi ideal de la proyección del ensayo sería que se acercara algo aquí. O sea, el ensayo es verdad que a priori está pensado por un contexto un poco más académico, pero si me pongo de boba, incluso me gustaría que se pudiera saltar la parte académica, en el sentido de que me parece bastante injusto que este tipo de reflexiones se queden en un espacio que al final no deja de ser un pseudo de confirmación entre nosotros, los que ya tratamos este tipo de temas, y no llegue a absolutamente todo el mundo, porque está hablando de personas como cualquiera de nosotros. O sea, me gustaría que este ensayo llegara también a las manos de mi madre, de mi padre y de cualquiera que se quiera acercar a él. Entonces no hay una pretensión detrás de que llegue a algún sitio, sino que llegue a donde se quieran acercar a él, más bien. Yo creo que está hecho para que cualquiera se acerque de cualquier perspectiva, tanto desde las ilustraciones como del análisis literario. Creo que he procurado que esté bastante accesible para cualquiera
y es más un diálogo entre el lector de Panza de Burro y el lector de ensayo que otra cosa. O sea, me gustaría que fuera un diálogo a tres, de alguna manera. No hay pretensión de... Sí, es verdad, porque a veces pensamos en un ejercicio muy complejo, sesudo, y no es el caso. Es decir, nos traslada cuestiones complicadas de explicar, pero creo que por todos los elementos que hemos tratado de reflejar aquí y otros que ya les tocará descubrir a ustedes, consigue transmitir un mensaje y que tengas claro y que también disfrutes de la propia lectura que hace Sandra, que no es más que una invitación a que sigamos leyendo y a que sigamos pensando esas lecturas que también nos pueden representar y tienen un efecto claro. Y en este sentido, como verán, Sandra no para la pata, entonces lo mismo escribe que ilustra, y escribe poesía, escribe ensayo, forma parte de un grupo que se llama Generación 21. No sé, nos cuentas un poquito de proyectos que se puedan decir, que tengas en marcha, para también, más allá de lo que has presentado aquí, las otras inquietudes que tengas. Pues al final coexisten todo este tipo de inquietudes, como bien indica Pablo. No me parece además que ninguna esté por encima de las otras, conviven y ya está, todo de la manita. Pero sí que con la Asociación Cultural Generación 21, que es pues, una agrupación de jóvenes artistas canarios de diferentes disciplinas, donde dialogan estas disciplinas entre ellas, teatro, pintura, comunicación audiovisual, poesía. Sí que hacemos eventos puntuales, sobre todo en Gran Canaria, sobre actos de todo tipo, y seguimos en marcha con ellos. Y proyectos vinculados con Margullito, que es verdad que va a salir por ahí en principio un poemario con ilustraciones, y yo sigo trabajando como ilustradora, tanto en exposiciones, dentro de poco el 29 y el 30 de noviembre en Gran Canaria, por si se quieren dar un saltito por allí, en Granada, en el Festival Letras en Rama, hay una exposición en el Museo de Galvez, y aparte van a salir, esto no sé si lo puedo decir, pero lo voy a decir, no pasa nada. Estoy trabajando con 2 directores de cine Gran Canaria y van a salir por Maricas por ahí, de Marguito, de 2 cortos concretos, y eso es un poco la línea. Yo si algo tengo bueno en este sentido artístico es que no espero nada, o sea, viene solo, y eso es lo que me permite a mí poder decidir hacer lo que quiero hacer. Eso no lo puede decir todo el mundo. Al final es verdad que pues bueno, soy docente de literatura y filóloga de forma profesional, y lo artístico, a pesar de tomármelo completamente en serio, no tiene ninguna cuestión económica detrás, y eso me permite hacer, pues como decía, lo que quiero hacer, y espero mantenerlo siempre. Eso por lo menos. Reflejar un poco los bloques temáticos que había comentado en su momento cuando se ahondó en las ilustraciones. Como verán, la exposición Inocencia Salvaje de la Niña Jarapa de Andrea Abreu comenzaría desde este punto, y veremos en todo este apartado el mundo infantil que decía de las niñas protagonistas de la novela. Verán cómo están agrupadas por una especie de secciones. En primer lugar vemos las niñas por separado, en este bloque de 3 de aquí, las niñas por separado y las niñas juntas, pero mirando hacia afuera, precisamente por la relación que tienen de dependencia y a la vez no constante, por el rechazo que hay sobre temas como la homosexualidad o las relaciones entre niñas en este caso. También vemos seguidamente 2 ilustraciones que para mí son fundamentales, ya que en esta primera de las 2 centrales pone acompañan, y yo siempre la acompaño, que define perfectamente, ¿no?, cómo se comunica el sentir de las niñas, cómo funcionan una pegada a la otra y cómo su identidad, como decía antes, está construida de forma conjunta, ¿no? Hay un aspecto bastante curioso, y es que una de las protagonistas, la narradora, Shid, no tiene nombre, y es precisamente para dar a entender esto, ¿no?
que depende constantemente de Isora, quiere parecerse a Isora, quiere ser como ella, y es esta búsqueda identitaria buscando. Luego está justo al lado, que se ve el barrio en Cuesta, en este caso bajando, es este abandono del mundo infantil de Chip, de la narradora, y cómo traspasa esta frontera de la panza de burro meteorológica que les decía, cómo abandona estas nubes y se dirige hacia la playa, que es el objetivo de las niñas, que es muy importante también con el tema del turismo que mencionaba Paula antes, cómo las niñas son isleñas y no tienen acceso a la playa, y eso pasa en cualquiera de las islas, y esto es importante también, porque el acceso que tenemos los isleños a las zonas turísticas es cuestionable, o sea, hay que reflexionar para quién están hechas esas zonas, ¿no? Si para los residentes o para quién. Y para no volver loco, porque si no yo me explico, no voy a hablar de cada ilustración una por una, verán esos elementos que había dicho que aparentemente son pequeñitos y que no tienen importancia, pero sí que ocupan un lugar fundamental para las niñas. Si ven más lejos, al final, en esta línea derecha, ven una abejita cerca de la oreja de una de las niñas y una mano completamente con las uñas mordidas. Y esto al final, en un capítulo concreto de Panza de Burro, se dice que le deja el recuerdo visual, le deja dulcitas, ¿no?, en la cabeza, la mente, el pensamiento a Chip. Y una de las cosas que destaca sobre la niña es cosas que aparentemente no forman el canon estético que nosotros tenemos vigente de forma social. Entonces esas uñas mordidas es una apreciación de algo que típicamente consideraríamos marginal y que no puede gustar de alguien, pero en este caso sí, y así con todo. Chip y Isora son dos niñas que no he querido definir como se define en Panza de Burro, porque, como decía, forman parte de esta construcción de la identidad, pero se dice, recordemos que Chip, la narradora, es una niña que es canónica físicamente, que es delgada, y Isora, por su parte, es una niña gorda, o sea que no cumple con este canon estético, y sin embargo es la que manda entre las dos, es la que es valiente, es la que cae bien a todo el mundo, y no deja de ser también un reflejo de este mundo infantil y de lo cuestionable que son las normas sociales y las influencias que caen sobre nosotros. Ya para ir acabando, está, como le dije, de forma central la abuela de Isora, Chela, que forma parte de este mundo completamente adulto y lleno de influencias y tensiones, y en el resto vemos también elementos que forman parte del espacio, del lenguaje y de las propias niñas, ya sea el volcán, sean otra vez elementos muy concretos, como puede ser el volcán de la mano, que parece una luna gastada, brillando, la braga de una niña que tenía un dibujillo de un gato, o sea, cosas muy, muy chiquitillas, pero que son muy, muy importantes dentro de Panza de Burro. Y ya para acabar, como en su momento, estaría la representación del proyecto artístico Marguerite. Además, tengo que decir, y ya me caí, prometidísimo, que cada una de las ilustraciones está asociada con un fragmento concreto de la obra literaria de Panza de Burro. Entonces, me gustaría leerles un fragmento literario que corresponde con una de las ilustraciones en las que salen las tres niñas en la cama con la carita de Jesucristo al fondo. Y claro, el fragmento literario está, como decía, dentro del ensayo y a su vez acompaña una ilustración que está fuera de él. Entonces es esta interpretación concreta de lo que considero yo que es Panza de Burro. Entonces voy a leer el fragmento y luego el cachito chico del ensayo que interpreta este fragmento. Al principio nos entregábamos poquitas veces, más escondidas. Desde chiquitita nos gustaba pegarnos. Cuando hacíamos dibujos, los criollones nos metíamos por debajo de las bragas y a veces los rotuladores nos manchaban la ropa y los bolígrafos que estallaban. Pero nosotras seguíamos entregándonos hasta el final, siempre hasta el final. Y luego ya pensábamos que le íbamos a decir a nuestras madres, e Isora se acordaba de que no tenía madre
y de que seguro que si la viera así toda estregada, le daban ganas de arrojar. Y al terminar de estregarnos, Isora me mandaba a rezar y yo hice, con los pantalones del chándal todos pintorreados de colores, como un arco iris dentro de las piernas. Este sería el fragmento de Pan Seguro y además creo que un aspecto fundamental de toda la concepción que tenemos de la infancia, ¿no? El hecho de que la sexualidad parece que está fuera completamente de este periodo, cuando es un momento de experimentación absoluta. Y ahora vendría la parte interpretativa del ensayo. Las niñas se entregan de manera instintiva, sin embargo, el peso del que pensarán los adultos y la carga de la propia religión cristiana derivan en que las niñas, en esta ocasión Isora, quieren rezar tras haberse entregado por los bolígrafos que los querían, como si el acto de autosatisfacerse siendo niñas estuviera mal, sin justificación alguna, solo por el convencimiento de que ellas no deben hacerlo. Por otro lado, este sentimiento de culpa y provisión aparece en más de una ocasión en la novela. Tal es así, en el capítulo La carita de Jesucristo, destaca que ellas juegan y experimentan sexualmente probándose la cara de la madre fallecida de Isora, aunque ambas sienten la presión del enfado posterior que tendrá su abuela si se entera de lo que hacen, lo que pensará su madre muerta por estregarse en su cama y con sus bravas. Y por último, la atención por la sutil presencia de la carita de Jesucristo, tallada en madera que parece vigilarla desde lo alto en el cabezal de la cama. Pues un poco esta sería una representación de lo que pretende este libro, esta exposición y esta propuesta, ¿no? Ahora, si les parece, se pueden echar un paseíto por la exposición. Yo estaré por aquí. También decirles que está el libro de Pan Seguro, por si les apetece consultar la página concreta de cada una de las ilustraciones y así ven si coincide, si no, si su visión es la mía solamente y me lo dicen, pues yo me parece. Muchísimas gracias a todos por venir, por hacer propuestas tan interesantes y por darme hueco en este espacio para hacer algo a lo que le tengo tantísimo cariño como este ensayo. Muchísimas gracias.